¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este especial de noticias por las pantallas de Canal 9 Bio Televisión para seguir conversando de temas relevantes en el contexto del estallido social de nuestro país. Hoy me acompaña Luis Darmendral, quien es arquitecto, académico, que también lo hemos conocido mucho por hablar de patrimonio para desarrollar temas de urbanismo, arquitectura, patrimonio, muy relevantes en particular para la ciudad de Concepción. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por la invitación de poder hablar estos temas en este contexto también que nos toca a todos. Y que todos habitamos la ciudad y la ciudad también está cambiando con esto. Sí, yo Luis, la verdad es que no es mi objetivo hablar de Concepción, pero siento que está todo pasando en Concepción en el contexto cierto de este estallido social y partir por la pregunta que todos nos estamos haciendo. Se habla de cifras, el alcalde fue a pedir dineros a la Subdere, pero ¿cómo reconstruimos Concepción? Bueno, todo lo que ocurrió en la ciudad de algún modo es una especie de... Fue un remesón que ninguno de nosotros quizás lo esperaba de esta manera, donde hay muchos daños quizás en la zona, espacios públicos, qué sé yo. Y efectivamente lo que pase ahora es una oportunidad también de poder replantear, resignificar espacios y al mismo tiempo también reparar ciertas cosas que ya estaban de algún modo mal de antes. O sea, por ejemplo, la misma planificación de la ciudad, fortalecer espacios públicos que ya con todo lo que ha pasado quedó demostrado que son espacios realmente importantes, como las plazas de barrio, que en estos momentos son sede de los cabildos, las asambleas. Fortalezcamos también la estructura de los espacios públicos y las áreas verdes en Concepción. Y efectivamente también otras zonas como, por ejemplo, el paseo peatonal, las zonas del centro, los barrios en general, y dejar de ver quizás Concepción como algo tan céntrico, sino fortalecer todas las unidades también que están en las periferias. Y de esa manera entonces, después de todo lo que ha pasado y todo lo que se ha discutido, empezar a proyectar una ciudad mucho más equitativa. Porque al fin y al cabo en la ciudad tú también ves la desigualdad. Tal vez no es una desigualdad que se pueda entender como lo que se ve en la educación, la salud, pero cuando tú caminas por la calle, hay ciertos elementos y signos que te dan cuenta de que ¿Cuáles, Luis? Efectivamente hay desigualdad. La de edificios en altura, por ejemplo, que te hablan de ciertos estratos, ciertos usuarios, ciertas empresas que están trabajando, cómo hay barrios que quedan completamente olvidados, cómo hay calles que tienen veredas tan bien elaboradas y hay zonas que tienen veredas de tierra todavía, cómo hay, digamos, los matices de la ciudad. Yo siempre le digo a mis alumnos y a la gente que haga el ejercicio de pararse en Tucapel con Ejército, porque ahí está la población Tucapel Bajo, hacia la zona, digamos, como una depresión que existe de Tucapel, y unos metros más allá tú ves el Valle Escondido de Paicaví. O sea, es un contraste brutal, Absoluto, digamos, entre un estrato social y otro, y una manera de construir y otra. Por lo tanto, la ciudad está llena de esas marcas, de esas huellas, de esas como líneas que te van diciendo, aquí hay segregación, aquí hay desigualdad. Y si bien, claro, ya explotó todo el estallido social, qué sé yo, ¿vamos a seguir perpetuando eso? ¿O vamos a trabajar de manera colaborativa, transversal, para de algún modo hacer una ciudad mucho más justa y mucho más ordenada, donde todos podamos gozar de los mismos privilegios arquitectónicos y espaciales también que debería tener una ciudad? Sí, yo sé que estamos todavía en un proceso de entender, van más de 40 días del estallido social, nadie pensó que iba a durar tanto y sin embargo ya se habla de proyectos de poder reparar, porque ese es el concepto, yo creo que partimos de reparar, no de resignificar, no de reconstruir y te quiero llevar al siguiente tema, Luis. Han habido polémicas entre Vialidad y el MOP porque se están mal usando los adocretos, pero lo que han hecho es colocar pavimento. Es una señal negativa, ¿la ves tú, de dar una solución? Porque se dice que es una solución temporal, pero sabemos cómo se hacen las cosas en Chile. Bueno, la solución es parche, como bien dice, como popularmente se conocen, son pan de cada día, y Concepción es una ciudad que a lo largo de su historia, no solamente reciente, a lo largo de su historia ha tenido muchas situaciones donde este tipo de soluciones temporales terminan siendo permanentes, donde vemos ciertos como soluciones que pueden ser, bueno, esto mismo de rellenar con esta mezcla de hormigón, qué sé yo, tal vez lo están viendo como algo temporal, pero lo ideal sería que si vamos a repensar la ciudad, sea, digamos, en cadena, desde las cosas más grandes y más como planificación urbana, zonificación, qué sé yo, hasta los estratos más pequeños, como el diseño urbano, el mobiliario urbano, las cosas mucho más finas, digamos, del espacio público. Porque de otra manera vamos a empezar a apagar incendios, uno por aquí, por allá, y ¿dónde está la claridad, dónde está el orden? Y eso es usualmente la técnica con la cual se ha hecho la planificación, donde usualmente tenemos parques que han hecho que se ven súper lindos desde lejos, pero tú te acercas y hay bancas que no sirven de nada, mobiliario que en realidad no tiene ningún sentido, como por ejemplo Tucapel con O'Higgins, donde están esa serie de farolas, digamos,
¿cuál es el sentido de juntar 25 postes de luz? O no sé cuántos son. Entonces, de algún modo yo digo, mira, ya, si se van a hacer soluciones temporales quizás, para que no se vea arena, ojalá que eso de algún modo se pueda repensar en ese ideario que se quiere postular justamente de repensar la ciudad. Claro. Quiero llevarte a otro tema, Luis, porque, bueno, tienes hartos ámbitos en los cuales desarrollas tu profesión, ¿cierto? Pero el ámbito patrimonial para ti es de mucho sentido. Sí. ¿Cómo has visto tú el tema patrimonial? Yo solamente traigo a colación la Casona Orompello, que me parece que fue algo de lo más brutal. Sí. Pero también tenemos un edificio patrimonial como la Gobernación. Le gusta a quien no le guste, pero es un edificio patrimonial. Es un edificio patrimonial en múltiples sentidos. Es un testimonio de la reconstrucción del terremoto del 39. Es un testimonio de las políticas públicas en materia de edificios institucionales en los años 40. Además tiene la Galería Alessandri, que no es original del edificio, digámoslo así, que fue, digamos, concebido en los años 60 con los locales interiores, pero que de algún modo ya caló hondo en nuestro imaginario colectivo y todos reconocemos la Galería Alessandri como un hito patrimonial con toda una capa social muy importante de sus trabajadores. Y con una identidad también. Y con una entidad propia. Concepción es una ciudad de galerías. No se inventaron acá las galerías, pero se adaptaron muy bien y formaron un sistema, una red de espacios en los cuales todos nosotros de algún modo sabemos cómo cruzarlos, cómo se conectan, etcétera. Entonces, claro, el tema de edificios patrimoniales ha estado dañado claramente. Tenemos lo que pasó en la Gobernación, otra en la Intendencia, la Casa de Orompello con Barros Arana, que para mucha gente en la casa puede ser, una casa común y silvestre, que si no está abandonada, es de 1923 y nuestra ciudad no tiene muchas obras anteriores al terremoto del 39. Yo diría que no son más de 15 a 20 en total. Entonces, claro, ahí tenemos que, de algún modo, esta es nuevamente la oportunidad. Por ejemplo, ya, ok, esta casa se dañó, no la botemos. O sea, si viene un bien particular, bueno, incluyámosla dentro del listado de inmuebles de conservación histórica para que a futuro podamos rehabilitarla, refaccionarla, qué sé yo, y no perderla. La Gobernación. Hay un proyecto monstruoso de intervención de la Gobernación con la Galería Alessandri, un proyecto que no reconoce ni el patrimonio arquitectónico, ni su emplazamiento urbano, ni las personas que trabajan ahí, y tampoco reconoce la identidad penquista. Entonces, si se incendió una parte y se dañó también los trabajadores y su fuente laboral, bueno, que a futuro entonces pensemos el edificio de acuerdo a lo existente y hagamos una reutilización de la obra en función a lo que realmente es y a su identidad. Siento que el patrimonio es un tema que es relevante en todo sentido, porque el patrimonio te permite dialogar con lo que somos, con nuestra identidad, con nuestra memoria y nuestra historia. Y en estos momentos estamos haciendo historia y han pasado cosas bien significativas, como el primer cabildo patrimonial, que fue convocado por, no sé exactamente la cifra, pero estaban muchas organizaciones, yo diría que todas las organizaciones patrimoniales de la intercomuna. Esto fue a principios de mes. Sí, fue hace ya 3 semanas más o menos, y fue en la Plaza Condel, nuevamente un espacio histórico que ahora se resignificó también como un espacio de confluencia social y de convergencia, digamos, de todas las partes, y en la cual, imagínate, estaban las universidades de Concepción, del Biobío, con sus respectivas áreas de patrimonio, magísteres, académicos, gente de Tomé, de Lota, Coronel, Penco, todos, digamos, hablando de patrimonio desde sus múltiples aristas y también compartiendo sus propias inquietudes. Y lo que tú mismo me estás preguntando, o sea, ¿qué va a ser de patrimonio futuro? Hay una ley de patrimonio que este año ha estado en la palestra, que no es para nada buena, que tiene sus pros, pero también tiene muchos contras. Entonces, ya, ok, esto es como una paralización nacional. ¿Cómo entonces vamos a proyectar esta nueva ley de patrimonio asociada a esta nueva sociedad, donde temas como la desigualdad, donde la inequidad, donde, digámoslo así, la educación, donde el derecho a la ciudad están en juego? El patrimonio tiene especial importancia, porque si uno trabaja bien la capa de patrimonio en el desarrollo urbano, en la planificación y con la comunidad, podemos mejorar la calidad de vida. Podemos hacer realmente mejoras sustanciales en las ciudades. Y eso tiene directa relación con la primera pregunta o segunda pregunta que me hiciste, que tiene que ver qué pasa ahora. O sea, si la ciudad de algún modo va a repararse, o mejor dicho, vamos a mejorarnos como ciudad, que el patrimonio sea justamente derechamente un tema importante, en serio. Pero ahí también hablamos de hartos simbolismos, porque uno puede decir, ok, la Gobernación puede ser un edificio patrimonial, pero no es una cosa que al menos aglutina todas las miradas, porque claro, está bien, es un acto vandálico, pero algo significó también para algunos. Claro, edificio institucional, claro, digamos, tiene toda esa connotación. Y en ese sentido, bueno, vimos que votaron el Pedro de Valdivia, pero también han puesto en un sitial mucho más alto a Lautaro. De hecho, están poniéndole
otros nombres a las plazas. Exactamente. He visto varios como mensajes en internet de cambiarle los nombres a, como por ejemplo en Santiago, en vez del Cerro Santa Lucía, que sea Huelén, el Parque Inés de Suárez, cambiarle el nombre, digamos, porque bueno, los espacios se resignifican a través del tiempo. Los nombres también cambian. O sea, imagínate que la calle Aníbal Pinto antiguamente se llamaba Lautaro. Y que en algún momento se cambiaron los nombres también y se puso Aníbal Pinto, se puso Castellón, pero aún quedan algunos como Colo Colo, Caupolicán. como Caupolicán, digamos, porque todas las Mintoyán. calles en ese sentido tenían nombres de aquellos personajes igual de importantes e igual de históricos. Sí. Entonces ahí te das cuenta que, bueno, la historia también va cambiando y los nombres también cambian y son parte de nuestra propia historia de ciudad. Es parte también de cómo los monumentos, el concepto de monumentos se resignifica a través del tiempo. O sea, puede que recordemos que a Pedro de Valdivia, o un ejemplo mucho más drástico quizás, lo que pasó en Punta Arenas, o sea, la zona de Magallanes con Menéndez, que muchas veces, y la historia no es solamente de ahora, sino por largo tiempo se considera alguien muy incidente en el tema del genocidio Selknam y otras cosas mucho más radicales. Brutales, claro. Claro, entonces de algún modo ya se olvida esa figura y se reivindican otras personas que para la sociedad son importantes. Entonces, claro, ahí hay un tema bien importante desde un punto de vista sociológico, cómo estos monumentos, digamos, empiezan a ser vistos y cuestionados por la comunidad. Así como, oye, ya está bien, pero ¿por qué está eso ahí? Ya puede ser porque lo puso tal persona en tal contexto, pero ¿es necesario que esté para siempre ahí? Puede estar quizás en un museo y que nosotros, digamos, y que asociado a un montaje o asociado, digamos, a una lectura que nos permita entender quién fue, qué fue lo que hizo, por qué fue sacado y por qué, digamos, ahora ya no está en una plaza sino en un museo. Me imagino a Pedro de Valdivia en un museo donde ya en el futuro se cuente la historia. Sí, puede ser una oportunidad, porque como sea, fue una donación, ahí Y también... claro, ¿no? Y además fue fundido la escuela industrial. Claro, no, Entonces no. igual tiene toda una historia independiente del personaje, también tiene una historia de que fue hecho por, digamos, alumno de la escuela industrial, actuó en la Universidad del Biobío, estuvo en la Plaza España originalmente, fue trasladó, o sea, a la Plaza Independencia. Entonces igual es una historia bien dinámica. Sí, Luis, mira, no, sé que se nos va volando el tiempo, entonces quiero avanzar con otras cosas. Hemos hablado de lo que está ocurriendo ahora y la oportunidad, ¿cierto? Sí, del por uso del supuesto. espacio penquista, hemos hablado también de las oportunidades de construir una nueva ciudad, pero nosotros, ¿cómo estábamos proyectándonos hasta antes del 18, en el caso de Concepción, 19 de octubre? ¿Cómo se venía planificando Concepción? Tengo la sensación que no era del todo del gusto de expertos como tú, de los arquitectos. Bueno, efectivamente, hasta antes de todo lo que pasó, había más dos temas, digamos, en el tapete. La consulta ciudadana por las alturas, la discusión por modificar el plan regulador, el trabajo de las organizaciones sociales, que ha sido muy importante este año. Yo diría que desde el 2017 en adelante, o incluso un poquito antes, las organizaciones sociales han trabajado mucho el tema de la ciudad. Los barrios se han empoderado, se han instruido sobre leyes, sobre políticas urbanas, sobre de algún modo ver que no todo está bien. Ya, ok, hasta cierto tiempo tenemos un mall al lado de mi casa, una torre de 30 pisos, ya, ¿qué le vamos a hacer? Si es lo que pasa. Pero no. O sea, la gente ya se estaba cuestionando ese tipo de cosas. Lo que pasó en el Mall del Centro. Lo que pasó en el Mall del Centro, por ejemplo, lo que pasó en el parque, en Chacabuco, con el proyecto del Parque Alemán, digamos, también. O sea, son temas que ya Ciudad se estaban... del Parque. Ciudad del Parque, disculpa, sí, cambió bastante de nombre. Sí. Se resignificó también ese espacio, digámoslo así, a través del tiempo. Y efectivamente hay ha crecido una conciencia ciudadana. Y lo bonito que ha sido eso es que ha nacido de la gente, de la población. La población se ha empoderado y ha tomado, digamos, los temas de urbanismo y planificación como algo suyo, como personal. Y los arquitectos, de algún modo, hemos tenido que responder a eso, participando con la comunidad, uniéndonos también como colegas. O sea, aquí un poco lo que comentaba fuera de cámara, de que muchos arquitectos jóvenes nos estamos uniendo y estamos de algún modo pensando que no todo está bien, que independiente del estallido social, pero hubo otras cosas también que, digamos, pasaron antes de eso y que efectivamente afectan la calidad de vida de las personas. O sea, el tema de las alturas es un tema que ojalá nunca lo olvidemos. ¿Por qué? Porque representa todo. Yo he escuchado opiniones que es como que ya, pero si están hablando solo de las alturas. Un edificio de 25 pisos representa mucho. Hay problemas sociales ahí de fondo, hay temas de segregación urbana de fondo, hay temas de densidad.
cómo esto va a dialogar con el resto de la ciudad, aspectos viales, ambientales, el medio ambiente. ¿Cómo afecta el entorno? Que no va a ¿Cómo poder afecta ver el entorno? cerro, por ejemplo. El paisaje, por ejemplo. Siempre se habla de estudio de impacto vial, estudio de impacto ambiental, pero ¿dónde está el estudio de impacto visual? Ese tipo de cosas pasan desapercibidos. Entonces yo creo que hasta antes del estallido social ya se estaba trabajando todo un espectro de organizaciones, Barrio Oriente, Patrimonio Industrial Bio Bio, hay muchísimas organizaciones que están, y poblaciones también, en Pedro Río Sañartu, en el sector ahora de Plaza Cruz también, Cerro Amarillo, que estuvieron trabajando y lo siguen haciendo. Y todo lo que pasó ahora es simplemente como un empujón más a decir que efectivamente la cosa no estaba buena y tenemos que trabajar por una ciudad mucho más equitativa y una ciudad mucho más armónica. Sí, y esta ciudad armónica va de la mano también con dignidad para las viviendas, porque Totalmente. es un tema que creo que se ha instalado, pero no con toda la fuerza, y quiero aprovechar también la instancia de conversar contigo, Luis, porque siento que la vivienda digna no implica necesariamente, creo yo, por favor, que se me opina que no implica necesariamente tener living, comedor, cocina y baño todo dentro de una casa. También tiene que ver con la ubicación, Exacto. la conexión con la ciudad. ¿Cuáles son los conceptos como básicos para hablar de dignidad en materia de vivienda? Mira, tú tocaste un tema muy importante, que efectivamente una vivienda digna no es simplemente tener la casita, techo y listo, felices todos, no. Hablar de vivienda digna es hablar, digamos, de una ciudad digna. O sea, que la vivienda esté inserta con todas las cosas, con el equipamiento, digamos, de calidad, con espacio público de calidad, áreas verdes, buena conectividad, servicios cerca, y que al mismo tiempo la población se sienta cómoda, se sienta a gusto con ese tipo de viviendas. Conceptos como la vivienda social y la planificación urbana van de la mano. A veces tienden a disociarlos, como que son cosas totalmente apartes, o que el urbanismo es como un accesorio, pero no. El urbanismo es importante entenderlo como una ciencia, es importante entenderlo como algo, digamos, que a la hora de proyectar tenemos que tenerlo en consideración. ¿Por qué te lo digo? Porque usualmente las poblaciones sociales, por ejemplo, que siempre es como vivienda social, Claro. ¿dónde se ubican? En las periferias, pero las periferias más periféricas, y no tienen ningún tipo de acercamiento, digamos, con los núcleos urbanos. Sí. Y se generan segregaciones absolutas. Siempre hablo un ejemplo, por ejemplo, de Lumaco. Capitán Pastene, todos conocemos Capitán Pastene, que es súper lindo, patrimonial, histórico, Claro. pero tú cruzas una cierta calle y tú vas a ver una población del Servio, que es un contraste absoluto. Nuevamente el caso de más cerca de Concepción, bueno, Talcahuano, los cerros de Talcahuano, que están todas esas poblaciones serbias, que si bien las viviendas pueden funcionar como unidad, pero ¿dónde está este sistema de población? No tiene ni siquiera buena conectividad de No hay buena transporte. conectividad, porque Claro. los proyectos usualmente, y los espacios públicos son básicamente espacios residuales que quedaron y que ahora se les pone pastitos, juegos y máquinas de ejercicio. Es que hablan de urbanización de eso. Dice, está urbanizado porque tiene pasto, una sede social y un columpio. Y postes de luz y la sede social. Pero es mucho más que eso. Está bien que estén esos elementos, está bien, si no lo estamos negando, pero que haya también un ideario profundo detrás. Y eso tiene que ver con que se fortalezca una política de vivienda social y una política, mejor dicho, de vivienda, que pueda asegurar vivienda digna para la gente que quiera postular una vivienda, digamos, con aportes del Estado, y al mismo tiempo los privados también hagan viviendas dignas. Porque esto que está pasando en Santiago de los departamentos de 17 metros cuadrados, los guetos verticales, y el otro día estuve en Estación Central y es realmente brutal, abismante lo que ocurre ahí. O sea, a nosotros como arquitectos es una bofetada, digamos, de realidad. Como una defecio. Totalmente. Entonces, la dignidad es una palabra que en estos momentos mucho la estamos ocupando y que también toca la arquitectura, la ciudad, y en cómo nosotros proyectamos el habitar. El habitar, que es algo tan básico desde los primitivos, en su caverna, buscando dónde refugiarse. Bueno, nosotros hoy en día tenemos tecnología, tenemos conocimiento, hablamos mucho de sustentabilidad, pero esa sustentabilidad no se ve en ninguna parte. Hablamos mucho de, imagínate, la sustentabilidad es un concepto que está tan como en boga ahora, hablar de todo eco-friendly, ¿me entiendes? Todo, digamos, que sea económicamente sustentable, armónico con el medio ambiente, pero vemos que seguimos rellenando humedales, seguimos interviniendo espacios naturales, destruimos nuestro patrimonio, no consideramos a las personas,
se hacen encuestas que no son vinculantes y eso no tiene absolutamente nada de sustentabilidad. Sí, hay otro concepto que va de la mano, creo yo, también con las viviendas sociales, que es la integración. La integración. Porque claro, tú hablas de que hay una segregación y hay muchos proyectos que dicen vamos a vincular a la gente que quiere viviendas sociales con la clase media, pero siento que eso no lo están pegando de la manera que debiese ser. Sí. ¿Cómo generamos una integración verdadera? Es que, mira, hay todo un tema también de cambio cultural que tenemos que tener como sociedad respecto a cómo nosotros nos vemos en la sociedad, no como seres autónomos, sino que la ciudad es un espacio, digamos, de convivencia, donde están todos los matices y están todas las cosas. Yo creo que falta mucho todavía por trabajar, pero al mismo tiempo soy optimista. ¿En qué sentido? De que hay arquitectos que ya están trabajando estos temas, hay profesionales que de algún modo ya establecieron ese tema de la integración social, que ya lo llevan, digamos, trabajando a base de los espacios públicos, por ejemplo. Como el espacio público, las áreas verdes, bien planificadas, te ayudan, digamos, como a suturar estas fracturas y generar un mayor entendimiento. Y un tema del estallido social también, hablando de eso, es cómo nosotros ocupamos los espacios públicos. Las calles se llenaron de gente. Ahí nos damos cuenta de que los espacios de ese tipo son importantes en la ciudad y que pueden ayudar a que confluyan diferentes clases sociales, diferentes pensamientos, diferentes expresiones, digámoslo así. Y claro, tenemos que tener como una noción, un cambio cultural mucho más integral, hablando de la palabra integración justamente. Hay mucho por hacer, pero también tomo un poco lo que dije antes, o sea, este remesón social nos golpea también como arquitectos y somos varios los que ya decidimos que vamos a tener que trabajar en estos temas y proponer, ser propositivos y hablar nuevamente de ciudad, pero de una ciudad equilibrada, una ciudad armónica, donde nuestro conocimiento también se fusione con el conocimiento de los que más saben, que son los ciudadanos, los pobladores. De esa manera entonces podemos construir algo mejor. Sí, yo creo que también tiene que ver un poco, Luis, con incluso hasta con los metros cuadrados. Yo tengo la impresión de que, que la especialidad, o sea, no se piensan en las necesidades de las familias, se construyen unas cosas estándar, como que tratan de meter a los grupos familiares en viviendas así como para 3 hijos, como para 10 hijos, y que todo es como una cosa que no está pensada desde el punto de vista de personalizar, si se podría decir de alguna manera. Exacto, mira, tocaste un tema muy bueno que es los metros cuadrados. Lo que pasa es que el concepto de habitar ha cambiado a través del tiempo, al igual que el concepto de familia. Eso no quiere decir que hoy en día vamos a hacer cápsulas para que las personas vivan solas, y eso no tiene absolutamente nada que ver. Hoy en día se está pensando mucho. De hecho, fíjense a toda la gente en la casa cómo son las publicidades de esos edificios. Ya no es la casa propia, sino que es invierta. Claro. Invertir, invertir, invertir. Olvídate de comprarte una casa, sino que simplemente compra algo para invertir. Y además, siempre se ve esto como, ya, pero si el departamento o la casita es como simplemente para llegar a dormir. Ni siquiera disfrutas el espacio. Ciudades dormitorio también. Ciudades dormitorio, edificios dormitorio, que de algún modo ni siquiera la unidad habitacional te da pie como para poder gozar, de poder estar tranquilo en tu casa, cocinar, nada. Nada. Por ejemplo, ¿saben? En el matinal, cuando recreamos ese departamento de 17 metros cuadrados, bueno, efectivamente, no hay living, no hay estar, porque la permanencia también está, digamos, totalmente menospreciada. La permanencia, el poder, digamos, hacer hogar y valorar el lugar donde estamos. Imagínate, y si no valoramos la unidad básica habitacional nuestra, tampoco valoramos todo alrededor. Por eso no hay una política clara de espacios públicos y por eso no existe algo fortalecido respecto a una línea general de que los espacios públicos van a estar relacionados con la construcción. Todo se ve de manera muy autónoma y la ciudad no son funciones autónomas. Todo depende de una cosa con la otra. Sí. Efecto dominó. Sí, Luis, yo quiero aprovechar también tu mirada de experto. Yo sé que hemos pasado por muchos temas y podríamos estar aquí una semana conversando de tantos aspectos, pero quiero conocer también tu visión de experto porque hay temas que quedaron ahí un poco stand-by. De hecho, salió la Cámara Chilena de Construcción diciendo esperar de que no se olvide que queremos un metro para Concepción. ¿Cómo miras tú un proyecto así que para muchos es una inversión innecesaria, para otros es una necesidad que le daría como un plus a la ciudad? Cuando en esta conversación estoy sacando la conclusión de que tenemos otras necesidades. Bueno, yo siento que lo del metro es un tema que, claro, fue una de las tantas cosas que se ha tramitado este año. No es algo nuevo, yo he escuchado ideas de metro de hace mucho tiempo en Concepción. Yo creo que
el tema del metro hay que verlo de la siguiente manera. Fortalecer una idea de transporte público en Concepción. Partamos de esa base. Olvidémonos de la palabra metro. Que la gente en la casa vea, nuestro transporte público tiene muchos pros, pero también tiene muchos contras. No es integrado. No es integrado, hay muchos temas que mejorar, desde la capacitación de los choferes, desde las máquinas que andan, por ejemplo, los recorridos, horarios, etcétera. Y eso por un lado. Pero por otro lado también yo creo que el metro es el paso 20, cuando aún no se ha resuelto el paso 0, 1, 2 y 3. Concepción tiene otras necesidades, Concepción tiene múltiples cosas que, digamos, resolver. Tenemos muchas cosas que resolver de manera, digamos, urbana antes de poder hablar de otra cosa. Pero si queremos hablar de transporte público, bueno, fortalezcamos lo que ya tenemos, repensemos el transporte público. El Biotren tiene múltiples potencialidades que aún no se han explorado. No tiene todos los horarios todo el día. No tiene todos los horarios, no llega a todas las partes de la ciudad. Entonces, hablar de metro en circunstancias que en Concepción hay muchos problemas sin resolver, ni siquiera hemos tenido, cuando se habla de metro, ni siquiera está, digamos, la visión previa de decir, oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los equipamientos de la ciudad, con los espacios públicos, las áreas verdes? La planificación urbana tiene muchas cosas caducas, ¿me entiendes? Ni siquiera se han reconocido barrios y poblaciones de interés histórico, y aún así siguen pensando en un metro, que es como básicamente es como un accesorio, es como poner algo más dentro de todas las cosas que ya deberían estar resueltas en la ciudad. Hay veredas que ni siquiera son de tierra. O sea, hay calles que ni siquiera se han terminado bien en 80 años. Y aún así quieren poner un metro. Y el valor de cada estación, imagínate. El valor de cada estación. Bueno, si hacemos como la balanza que a mucha gente le gusta hacer, quizás qué cosas se podrían hacer con el valor de lo que cuesta una estación de metro. Al fin y al cabo, tenemos que pensar la ciudad en relación a lo que nosotros tenemos hoy y lo que queremos mejorar. Porque no sacamos nada con andar soñando y decir, no, es que queremos ser como Manhattan, como Nueva York, qué sé yo. Estamos en Concepción, Chile. Sí. Hagámonos un trabajo, digamos, de reconocimiento propio, digamos, qué es lo que somos y qué es lo que hemos sido a través de la historia. Y cuando tengamos resuelto eso y planifiquemos una ciudad armónica. Que mira el río, Luis, por ejemplo. Que mira el río, que mire los cerros, que mire los humedales, que mire las poblaciones, que mire su gente. O sea, yo de verdad como arquitecto me cansa ver gente que esté, digamos, hablando sin ver a la gente, hablando sin siquiera conocer los barrios, hablando sin siquiera haberse subido una micro, ¿entiendes? Hay mucha gente que da discursos sin siquiera tener idea de lo que pasa realmente en la ciudad, qué es lo que vive el penquista día a día. La persona que vive en Hualqui trabaja en Talcahuano, la persona que vive en Tomé tiene que venir a estudiar a Concepción. Partamos de esa base, hagamos un reconocimiento de lo que somos, de nuestra gente y nuestro territorio. Y ahí es donde también, reitero, nos estamos uniendo los arquitectos y estamos de algún modo dándonos cuenta de que cada uno tiene múltiples visiones, múltiples enfoques, desde el urbanismo, el patrimonio, la historia, investigación, fotografía, arte, diseño, y todo, digamos, de algún modo, estamos viendo que efectivamente hay problemas y que con esta explosión social, de algún modo, esos problemas quedaron en evidencia. Y tanto la desigualdad, la inequidad y la falta de dignidad están plasmados en nuestra ciudad y en nuestros edificios. Pero no es tarde, aún hay tiempo. Y podemos trabajar, y yo tengo la convicción de que podemos trabajar por una ciudad seria, ojo, seria, no una ciudad, digamos, llena de caprichos o llena de aspectos que, al fin y al cabo, lo único que van a hacer va a ser perpetuar los problemas ya existentes. Me quiero quedar con eso, Luis. ¿Tenemos esperanza de construir una mejor ciudad? Por supuesto que sí. Aquí en Concepción tenemos el conocimiento, tenemos las capacidades, tenemos un capital que es muy importante, que es el capital humano. Tenemos profesionales. Y lo otro también, yo como arquitecto creo que es importante, que nos ha pasado en los últimos años, trabajar con otras disciplinas. O sea, asociarnos con sociólogos, antropólogos, gente del mundo de las ciencias. De esa manera entonces podemos realmente llegar a un entendimiento. Basta de trabajar por separado y basta de trabajar de manera tan autónoma. Luis Darmendrael, muchas gracias por esta conversación muy interesante. No, muchas gracias a ti. Y queremos tener fe en sí. que vamos a construir ha sido una ciudad bastante renovadora la conversación también. Te queremos agradecer esta entrevista, muchas gracias. Por nada. Usted en su casa también, muchas gracias por su sintonía. Quédese con nosotros en Canal 9 Bio Televisión. Hasta pronto.